Muchísimas gracias a la doctora Aurora García. Espero que les haya agradado este video de bienvenida. Muy bonito. Muy buenas tardes, estimados compañeros. Sean todos bienvenidos a este cuarto foro virtual del grupo Medicina Familiar en Beneficio de Todos. Soy el doctor José Antonio Tzab Ortiz, que les saluda desde la Blanca Mérida, Yucatán. Me va a tocar ser moderador en esta reunión. Por favor, nada más recordemos que pues, tenemos que tener apagados nuestros micrófonos y video para poder continuar con la presentación. Queremos dar la más cordial de las bienvenidas a algunos invitados especiales. Entre los invitados tenemos al doctor Fernando Hernández Ávila, presidente de la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar AC, al doctor Gad Gamet Zavala Cruz, vicepresidente de la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar AC, y al doctor Luis Antonio Mejía Ayala, coordinador delegacional del primer nivel de atención de la Delegación del Estado de México Poniente. También queremos dar la más cordial de las bienvenidas a todos los presidentes y vicepresidentes de las asociaciones constitutivas de la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar AC y también de los organismos y colegios de medicina general. Sean todos bienvenidos a este cuarto foro virtual. La pandemia de COVID-19 en México, que inició desde febrero de este año, ha afectado en mayor o menor medida a todos los estados de nuestra República y constituye un auténtico reto para todas las autoridades y para todo el personal de salud. A pesar de que se han tomado una serie de medidas con la finalidad de prevenir y de controlar el número de contagios, como es bien sabido de todos, pues estas medidas no han sido suficientes, por lo que es necesario que surjan nuevas propuestas que nos ayuden a tener una adecuada respuesta a la problemática actual. Para mí es un gusto y un honor el poder presentarles esta tarde a nuestra ponente, que es una de las personalidades más queridas y admiradas en la medicina familiar de nuestro país. Ha sido maestra de varias generaciones, expresidenta y fundadora del Colegio Mexicano de Medicina Familiar AC, actualmente Federación, del Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar, y es la actual presidenta de la Asociación Mexicana de Medicina General y Familiar AC de la Ciudad de México. Es también autora del libro Medicina Familiar en la Práctica, entre otras obras. Pues demos la más cordial bienvenida a la doctora Georgina Farfán Salazar, que nos trae en representación del grupo una propuesta de clínica virtual para el seguimiento de pacientes con COVID-19, consulta domiciliaria, aislamiento, identificación de contactos y detección oportuna de complicaciones. Cedo la palabra a la doctora Georgina.
Bueno, pues muchas gracias. Yo voy a empezar inmediatamente con mi presentación. Les enviamos esta propuesta a algunos, espero que la sigan conmigo. Quiero primero hacer hincapié en que pues esta no es una actividad primero ni de ahorita ni de una sola persona, sino que bueno, este es el grupo que nos integramos en el grupo de medicina familiar en beneficio de todos. Y bueno, nada más, aunque algunos ya los conocen, a mí sí me gustaría recalcar, tenemos al doctor Gadgamet Zavala Cruz, él es de San Luis Potosí y es el vicepresidente de la Federación de Especialistas y Residentes de Medicina Familiar. El doctor José Antonio Saab, que es nuestro actual moderador, él es el presidente de la Sociedad Yucateca de Medicina Familiar. La doctora Minerva Paulina Hernández, ella es de Guadalajara y es la vicepresidenta del Consejo Mexicano de Certificación de Medicina Familiar. El doctor Javier Domínguez del Olmo, bueno, él ha sido y sigue siendo un asesor del Fondo de Naciones Unidas y también últimamente de UNICEF. El doctor Edgar Lezama Jiménez, quien es un médico epidemiólogo y trabaja en la delegación del estado de Tlaxcala. La doctora Mariana Pacheco, que es de la ciudad de Guajuapan de León, Oaxaca, y actualmente está en la Unidad de Medicina Familiar número 46 de la Ciudad de México y es profesora de la Residencia de Medicina Familiar. Víctor Manuel de Juárez Telles, quien también es médico familiar, él es coaching y también dirige una estación de radio y televisión por YouTube. La doctora Aurora García López, quien es la que siempre está en los controles. Ella es médico familiar de Colima y también es la vicepresidenta del Colegio de Colima. La doctora Emiliana Avilés Sánchez, ella está como como profesora de la residencia en Toluca, en el Hospital General de Zona número 220. La doctora Marilena Guadalupe Casillas García, que ella es una hermosa tapatía y es la presidenta del Colegio Jalisciense, y la doctora María Esther Ruiz Reyes, quien es la presidenta de la Colegio Mexiquense de Medicina Familiar. Voy a permitirme ir leyendo y haciendo unos comentarios conforme vaya con la lectura. La pandemia provocada por este virus es uno de los problemas más grandes que hemos tenido en nuestro México y además en el mundo. Y bueno, consideramos que es una de las más graves en las últimas décadas. Y bueno, que se ha ido complicando porque a lo mejor era sencilla haberla abordado. Sin embargo, se ha ido complicando por los comportamientos inexplicables de diferentes sectores de la sociedad. Y no solamente en México como un ejemplo, sino en otras partes del mundo. De tal manera que esta emergencia sanitaria no es solo un problema médico o biológico, se está convirtiendo y es un problema social, económico, cultural y político. Al día de ayer sumábamos 668.299 contagios y más de 70.000 muertes. Y claro, se da uno cuenta que no estamos implementando las acciones adecuadas para contener la propagación y las consecuencias de esta. Y esto nos lleva a preguntar, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué podemos hacer para cambiar esa tendencia? Porque, bueno, pues hay que reconocer los errores si es que los hemos tenido y replantear estrategias y formular nuevas soluciones. Y no me estoy refiriendo a un grupo en especial, sino a todos los ciudadanos había que considerar, y en este caso a los médicos de atención primaria. Si queremos modificar este escenario tan desastroso que ha impactado en todo el sistema de salud, los médicos de primer nivel debemos actuar de acuerdo con los nuevos conocimientos. Y bueno, esto nos cayó de repente, no estábamos preparados y hemos ido aprendiendo al paso.
y aceptar que por el momento no tenemos una solución definitiva y caer en esta afirmación de lo que ayer estuvo bien puede cambiar mañana. Yo quisiera invitarlos a que se quedaran con esta referencia bibliográfica que es del grupo de Centro de la Salud de la Complejidad de agosto del 2020. Este es un grupo de académicos y estudiantes de 25 instituciones de la UNAM y otras universidades, también con el Politécnico, la UAM y la UACM. Aquí está la referencia, yo la tengo preparada para presentarlos, pero voy a omitir la presentación de esta página. En este momento tenemos que responder a la necesidad de cuidar a pacientes confirmados con COVID-19 o aquellos clínicamente sospechosos, porque ya sabemos que pues no nada más todos no se confirman todos, sino que tenemos que manejar a los clínicamente sospechosos. Y la idea es, aquellos que presentan síntomas, ya sabemos que el 80% se pueden manejar en el domicilio. Y también debemos de aplicar medidas de salud pública relativas al manejo de sus contactos. Y para ello contamos con las orientaciones de la OMS. El seguimiento a domicilio a distancia de estos pacientes, el personal de atención primaria juega un papel fundamental porque estamos muy cerca de la población y fíjense en aspectos tan básicos como orientar sobre el aislamiento del enfermo, no nada más dar la consulta, sino orientar sistemáticamente en el aislamiento del enfermo, hacer su seguimiento de la evolución clínica para que identifiquemos de manera oportuna las complicaciones, ¿sí? Y así derivar a donde tenemos que derivar. Y bueno, esto no es así como de buena voluntad, por lo menos en nuestro país no es así. Hay un marco legal. Fíjense, la Constitución Política en el artículo 73 dice que en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas, la Secretaría de Salud tiene la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables. Por otro lado está la Ley General de Salud en el artículo 139, donde nos dice de las medidas que se requieren para la prevención y control de enfermedades, que se enumeran en el artículo 134 y que deberán ser observadas por los particulares. O sea, fíjense, aquí no es nada más por el gobierno, sino por todo el sector salud compuesto por médicos de institución y médicos privados. Y bueno, aquí nos dice en qué tenemos que participar. Primero, en la confirmación de la enfermedad, fíjense bien, por los medios clínicos disponibles. Fíjense, aquí no forzosamente nos habla de una prueba diagnóstica en nuestro país. Debemos de participar en el aislamiento por el tiempo estrictamente necesario de los enfermos y de los portadores, así como la limitación de sus actividades por razones epidemiológicas. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere. La observación en el grado que se requiera de los contactos, tanto humanos como animales. Pero tenemos algo bien interesante en la norma oficial mexicana para la vigilancia epidemiológica y que la primera vez que lo leímos nos sorprendió. Esto en relación a la notificación y el llenado del estudio epidemiológico, ¿sí? Que debemos de asegurar la toma de muestra y que es responsabilidad del médico tratante. Aquí había que ahorita comentar que hay unidades muy grandes del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, que tienen el personaje, la categoría de médico epidemiólogo, y donde no hay, quien tiene que hacer el estudio epidemiológico. Y los médicos de práctica privada, quien tiene que hacer el estudio epidemiológico, de acuerdo a la ley, es el médico tratante. Por lo antes mencionado es que nosotros proponemos la estrategia de clínica virtual que ya habíamos platicado de telemedicina en tiempos pasados, y en esta clínica virtual debemos de contemplar el método, los instrumentos, los apoyos normativos y las evidencias científicas para que podamos realizar el seguimiento de los pacientes
y puedan ser tratados en su domicilio. Por tanto, el objetivo de estar con ustedes aquí y de haberlos citado a ustedes, algunos presidentes de sociedades de medicina general y otros de medicina familiar y otros líderes de opinión institucionales, ¿sí? Es para proponerles esta clínica virtual para que haga un clínico o un control clínico epidemiológico a través de la telemedicina, que no es nada nuevo y que se ha utilizado en otros momentos. Y que este proceso se inicie con la inclusión de pacientes positivos o clínicamente sospechosos, desde luego con manifestaciones leves y que hayan sido referidos a su domicilio. La idea es que esta clínica virtual haga el seguimiento de la evolución, la detección oportuna de complicaciones y la referencia a los hospitales de la localidad. No basta con decir si se siente mal, vaya al hospital, sin nada más que para el paciente que es sentirse mal. Tenemos que estar al pendiente de algunos datos de alarma. El otro objetivo es incluir la participación de la familia en el aislamiento del enfermo para que evitemos mayor contagio. Los que estamos viendo pacientes, en este caso mío por telemedicina, encontramos que en una familia puede haber 2, 3 enfermos porque nadie les dijo cuáles eran las medidas de aislamiento. La otra cosa, porque bueno, pues si es mi familiar, pues no me puede infectar. No, claro que sí, si sale a trabajar y sale a estudiar, te puede infectar. Hay que identificar los contactos y dar las recomendaciones de aislamiento social, ¿sí? O sea, no nada más el aislamiento en el hogar, sino el aislamiento social para que cortemos la cadena de transmisión comunitaria. Fíjense que me encontré que esos dos autores, Barabás y Albert, mostraron que para detener una epidemia se debe monitorear y atender a los superpropagadores. ¿A quiénes se les llama superpropagadores? Aquellas personas que tienen la posibilidad de infectarse y a su vez de transmitir la infección. Estas personas, por sus labores de manejo de público y de ir y venir, ¿sí? Pueden ser, fíjense ustedes, los repartidores que van de casa en casa, ¿sí? Las cajeras de supermercados, de farmacias, de todos los lugares públicos, los servidores públicos como los policías, y aquí entramos todo el personal de salud. Entonces, un acto de talento va a ser no nada más identificar quiénes son los convivientes, sino en qué trabajan esos convivientes para poder aislarlos y que no sigan transmitiendo. Aquí les pongo una imagen sobre lo que es la interrupción de la cadena de transmisión, ¿sí? Que tiene que ser de manera rápida. Debió haber sido desde el principio identificar de manera rápida a los que estaban infectados. Después tenemos que controlar los entornos sanitarios, algo que siento que también ha fallado, que no se ha hecho recordar en dónde estuve, con quién estuve, ¿sí? De tal manera que me lleve hacia los posibles contagios. La sensibilización de la población, pienso que una parte estamos sensibilizados y otros no, por cuestiones que todos conocemos. Hay que hacer el diagnóstico y la gestión de los otros casos. Y bueno, fíjense que en este documento que leía yo del Centro de Ciencias de la Salud, dicen que está equivocada la estrategia, ¿verdad? De hacer el PCR cuando ya tenemos un paciente con síntomas. Que si de veras quisiéramos disminuir la transmisión, tendríamos que hacer estas pruebas a los superpropagadores. No esperar a que tengan síntomas, porque ellos pueden ser asintomáticos o estar en el periodo presintomático e infectar a sus clientes y las personas con las que tienen contacto. Por eso es tan importante nuestra actividad. Bueno, la propuesta, por tanto, es que los aquí presentes,
presidentes, líderes, ¿sí? Están perteneciendo o encabezan grupos organizados de atención primaria y que estamos buscando aquellos que tengan interés y necesidad de aplicar estas medidas en su localidad para instalar las clínicas virtuales dentro de su tramo de control, siempre y cuando cuenten con el apoyo de las autoridades institucionales. No se trata de ponerse a hacer una clínica virtual en contra de los designios y de las normatividades institucionales. Claro, si yo soy médico privado, tengo una clínica de atención primaria privada, pues yo puedo decidirlo, ¿sí? Pero no así los que trabajan en instituciones. Y la otra cosa, sin salirse del perfil profesional y de la jornada laboral. Ahorita comprendemos que todos salen de su trabajo exhaustos, cansados. Entonces, no les pedimos que se incluyan en una clínica virtual como un extra, sino dentro de su jornada laboral. Pensamos que los posibles universos donde se pudiera poner esta clínica virtual puede ser desde un consultorio, cuando una unidad tiene un consultorio o dos consultorios, ¿sí? Un grupo de consultorios, toda una unidad médica, una zona médica también podría ser, las unidades de una población, el servicio médico de una universidad, el servicio de atención primaria estatal o consultorios privados, los consultorios de farmacia de una localidad. Para ello, nosotros estamos comprometiéndonos como grupo de medicina familiar en beneficio de todos. Sí, también vamos a tener un compromiso. Primero, haber integrado esta propuesta y vamos a hacer las adaptaciones, todas aquellas que sean necesarias de acuerdo a la localidad y de acuerdo a los tiempos y el avance de la pandemia. Estamos dispuestos a dar asesoría cuando se solicite y también a aprender, porque seguramente vamos a aprender de experiencias exitosas. También nos comprometemos a realizar el seguimiento periódico a los grupos participantes, lo que es el acompañamiento. Nosotros no somos jefes de nadie, nosotros somos compañeros de ustedes, ¿sí? No jefes de nada. La otra situación que nos hemos dado a la tarea es reunir los apoyos bibliográficos y también las normativas mexicanas actualizadas y las internacionales. Todos nosotros tenemos un gran acervo de bibliografía, desde una infografía que pareciera muy sencilla, pero que para hacer una infografía se debe de tener un sustento de una evidencia científica. Después nos vamos a encargar de difundir los logros. Aquí yo no sé si ustedes conozcan lo que es el evento Centinela. El evento Centinela se ha implantado en algunas empresas para que una empresa que cometa un error, vamos a pensar una empresa Walmart, que en una tienda se cometa un error, tienen por norma, ¿sí?, difundir por qué fue el error y luego cómo lo corrigieron. Y aquí sería al revés. Sería, si alguien tiene un éxito, lo vamos a difundir. Muy bien. En cuanto a qué esperamos que quien se quisiera participar y poner clínicas o clínicas virtuales, ¿sí? Primero, se tendría que comprometer con este protocolo. Ya después lo pueden modificar y adaptar, pero por lo pronto que partieran por esto básico y que se comprometieran a aplicarlo. Otro compromiso de aquellos que se animaran sería, pues, desde luego, convencer a un grupo de trabajo de que es bueno implantar esta clínica virtual. Y bueno, vamos a decirles que es importante elaborar una ruta crítica, que es un cronograma, que sea sencillo, ágil y de corto plazo. Nosotros no tenemos tiempo para estar esperando que ahorita estamos en un momento muy álgido de la pandemia, ¿sí? La otra cosa que se trata de que este grupo que acepte participar tendrá que revisar y aplicar sus normas institucionales y sobre todo si hubiese algunos lineamientos locales de su entidad.
es muy importante rescatar las estrategias exitosas cercanas. Yo he escuchado en otros foros aquí mismo, en este medio, de algunos médicos que nos dicen, en mi clínica ya se hace, y yo sé ahorita que en otros lugares se hace esto. Sé que no es nada nuevo, no estamos proponiendo nada nuevo, nada más sistematizarlo. Consideramos que los directores de colegios, de sociedades y asociaciones, pues por algo son presidentes, o sea, porque tienen cierto liderazgo y porque tienen un cierto grupo que cree en ustedes y que los sigue. Y que bueno, también sabemos de que son buenos gestores, o sea, podemos a través de ustedes gestionar con las instituciones y por lo pronto pueden tomar esta propuesta como algo propio y proponerlo como algo propio. Ese sería ir a ofrecer esos servicios. ¿En dónde? Bueno, pues en las instituciones y en las clínicas universitarias, entre otras tantas que pudieran ofrecerlo. Consideramos que los factores de éxito para la factibilidad, primero, se requiere un liderazgo orientador y poder de convocatoria. O sea, si yo no soy capaz de convencer a mi grupo, pues no vamos a hacer nada. La otra cosa es el empoderamiento, o sea, creérsela. Nosotros tenemos que creernos que podemos hacer esto y más, ¿sí? Que el hecho que nos hayan, que las autoridades no nos consideren, ¿sí? Bueno, pues es cuestión de ellos. Y aquí entra mucho la creatividad. La otra cosa que le funciona bien a un líder o a un grupo liderando es la buena relación y la experiencia en gestoría y negociación. Y nosotros vemos, ¿sí? Todos los hermosos congresos a los que van, los están haciendo esos congresos empresarios, gente que tiene perfil empresario, no los hacen cualquier gente. La otra cosa, tener un equipo de trabajo convencido y participar de acuerdo a sus responsabilidades profesionales. Organizar el funcionamiento de las clínicas y hacer una rotación de los que van a participar como consultores, un rol. Hay que difundir esta clínica virtual entre la población y dejar en claro las funciones y los horarios. No se trata de que alguien no pueda ir a consulta porque se descompensó la diabetes o que porque su niño le dio diarrea o tiene un problema que no tiene que ver con COVID, exclusivamente para COVID, aunque sí nos vamos a encontrar al momento de hacer las llamadas telefónicas esa voz de angustia, de ansiedad, esas preguntas una tras otra que nos habla que hay un sufrimiento espiritual de las personas y nosotros estamos en posibilidad de tranquilizar un poquito el espíritu de las gentes. La otra cosa, tenemos que fijar un horario para hacer las llamadas, pero para recibir, porque bueno, yo le puedo decir a mi paciente, ¿sí? Le voy a llamar mañana, pero si él hoy en la tarde, hoy en la noche, bueno, hoy en la tarde, no, la noche no, porque no va a funcionar de noche, pero si él no se siente mal cuando yo le llamo, sino tiempo después, que esté en la confianza de que vamos a recibir su llamada, que alguien le va a contestar un teléfono para escuchar que a lo mejor de repente no aguanta el dolor torácico, que le aumentó la fiebre, que aumentan las respiraciones, ¿sí? O que nos diga el familiar que de repente entró casi en inconsciencia. Pensamos que de manera opcional podemos convocar a la participación del personal jubilado que salió de licencia también. O sea, los jubilados, yo tengo compañeros en mi asociación que están así como ansiosos así de participar, de que alguien los invite. Desde luego, pues dada la edad o su estado de salud, pues no van a irse a una unidad a dar consultas, sino que participarían muy contentos los jubilados, ¿sí?
de que les dieran unos cuantos pacientes que pudieran atender. Pero recuerden que esto es opcional. Y también que tenemos muchos médicos y personal con licencia que por cuestiones de edad y salud están ahorita fuera del ámbito operacional. La otra cosa que también, miren, todas las comunidades tienen sus recursos. En todas las comunidades hay asociaciones, ya sea de profesionistas en cuanto a asociaciones de maestros, asociaciones religiosas, asociaciones de empresarios. O sea que no se trataría nada más de nosotros solos y es opcional. Y la otra cosa que, como yo les decía, yo sí tengo varios de mis socios que quieren participar de manera voluntaria. Y bueno, si tenemos que participar con una clínica que nos den de Puebla, pues díganos y nosotros no nos costaría ningún trabajo hacer esa llamada. Y si me dejan 20 pacientes, pues yo haré mis 20 llamadas. Y no importa que no sea de la Ciudad de México, del estado que sea, nada más que estamos aquí para ayudar. Y la otra situación, que algunos médicos residentes también pudieran participar. Yo he platicado de esto de la clínica virtual en algunas sesiones que me han invitado y los médicos residentes dicen que estarían dispuestos a participar. Yo también, yo tengo 3 pasantes de medicina de la Universidad de Anáhuac y estoy segura que también participarían. ¿Cuáles serían las funciones de esta clínica virtual? Pues hacer el seguimiento de familias con casos COVID, que empecemos a partir de un enfermo, el que vaya a consulta, y ya dijimos, puede tener una PCR positiva o ser nada más confirmado desde el punto de vista clínico, pero siempre y cuando tenga síntomas leves. No podemos nosotros hacernos los héroes porque vamos a poner en desventaja a la población. Todo esto a través de telemedicina, entendiendo telemedicina como medicina de lejos, no forzosamente con un Skype o un Zoom o hasta un WhatsApp, con una simple llamada telefónica a un teléfono local. ¿Qué podemos hacer también? Asesorar y resolverles las dudas, ¿sí? Porque tienen miedos y tienen dudas de todo. Tenemos que entrenar al paciente y a sus familias para el monitoreo y registro de signos vitales. Fíjense, a veces no saben tomar la temperatura, ¿sí? No la interpretan. La otra, la frecuencia cardíaca, yo les he enseñado por a través del WhatsApp cómo tomarse la frecuencia cardíaca, les he mostrado cómo, les he enseñado a tomarse la frecuencia respiratoria. Y bueno, aquel que tiene un oxímetro, pues qué bueno, ¿verdad? Pero el que no, tengo que hablarle de la polipnea, de la hiperpnea, o sea, hablarles de cuáles son las señales de alarma. También tenemos que hablar de las medidas de aislamiento. Hay que orientar al paciente y a sus convivientes de cómo aislarse en su casa y evitar el contagio de los otros convivientes. Y bueno, nosotros tenemos que considerar que de estos convivientes entre los 25 y 44 años, esos tienen más movilidad, ¿sí? Y son los superpropagadores. En relación a esto de las medidas de aislamiento, la doctora Minerva hizo un video precioso sobre cuáles son las medidas de aislamiento y está en nuestro canal de YouTube. La otra cosa es la detección de sospechosos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente enfermo, vamos a pensar, una persona de 20 años va a tener un cuadro, se espera que va a tener un cuadro leve, pero en su familia hay personas mayores o enfermos crónicos. Entonces también tengo que hacer la pregunta de haya alguien más en tu familia que esté presentando fiebre, tos, dolor torácico, diarrea, etcétera. Entonces, aquí nos metemos a través de lo que decimos un paciente identificado y investigamos a la familia. Esta es una intervención familiar, sanitaria, sí, preventiva, pero esta es una intervención familiar.
La otra situación, es importante identificar las redes de apoyo, los familiares y vecinos que ayuden a los pacientes que viven solos. Yo he tenido el caso de varios pacientes que viven solos y bueno, pues no le puedo decir que se salga a comprar su comida, ¿verdad? Entonces, lo que hago es identificar quiénes tiene que la comadre, que la vecina, el ahijado, quiénes pueden llevarles, acercarles la comida y estar al pendiente de ellos. Por lo menos irles a saludar, a ver si amanecieron bien. Es muy importante las redes de apoyo y estamos aplicando medicina familiar, ¿eh? Muy bien. Consultantes. Los consultantes será este grupo médico organizado. Y fíjense que pensamos mucho en poner el equipo multidisciplinario como consultantes, porque yo creo que si entregamos una cédula que les voy a enseñar ahorita, entregamos una cédula, pues sí podría una enfermera hacer las preguntas. Pero si ya estamos hablando de identificación de signos de alarma, ya no va a ser tan fácil identificar en qué momento se está complicando esta persona. Entonces, que si nos apoyaran personal de salud, tendría que ser siempre bajo la supervisión médica. Aquí también hemos pensado que alguien tiene que coordinar la clínica virtual, que esta persona debe de ser un líder moral y técnico, ¿sí? O sea, si a mí me preguntan algo y yo para que me dé cuenta de que las cosas no están bien, tengo que tener conocimientos actualizados. Esta actividad de coordinación está a cargo la descripción del doctor Javier Domínguez del Olmo, que está terminando de hacernos esto y que enviaremos en su momento. Después vendría la conectividad, desde luego. Si es telemedicina, medicina de lejos, tenemos que asegurar por lo pronto un teléfono, ¿sí? Y a veces vemos que en una familia varios tienen teléfono, pero a veces no todos tienen internet o no todos tienen datos, etcétera. Y también por el lado de la clínica virtual, hay unidades médicas en donde los teléfonos sí dan hacia el exterior, pero no hay posibilidad de hacer llamadas a celulares. Entonces aquí sería cuestión de hacer una gestión o de que pues, se utilicen los mismos teléfonos de los médicos que van a participar. Los recursos recomendables, bueno, fíjense, hace mucho dije, ¿qué requiere un cirujano para dar consulta? ¿Qué requiere un neurólogo para dar consulta? Porque requiere de cierto equipo. Sin embargo, yo pienso, porque lo hemos hecho, que los médicos familiares, los médicos de atención primaria, con poco podemos trabajar. En este caso, que me pongan una oficina o un lugar en donde yo tengo un escritorio, puedo tener una computadora, ¿sí? Con un teléfono y vamos a hacer registros indispensables sin empapelarnos. Lo que requerimos es una agenda de citas que se puede hacer en una base de Excel fácil, las notas clínicas y de seguimiento y el formato de ingreso, seguimiento domiciliario que les voy a mostrar al final como un anexo. Hay entre los documentos que les estamos entregando, también se los voy a mostrar al final, una guía de consultas no presenciales que está en una hoja, tiene tanto que abarcar, o sea, para toma de decisiones, y si no me acuerdo de una cosa, ahí me lo están diciendo, si ya se me olvidó cuál es el dato o la cifra pivote de la polimnia, pues ahí me lo está diciendo, ¿sí? Entonces, todos estos son apoyos que tenemos para ustedes. Y bueno, se requiere un monitoreo de casos, un formulario de seguimiento de caso sospechoso y confirmado, y que nosotros vamos a ir hablando diariamente y vamos a preguntar sobre cómo sigue esta persona. La ruta crítica que consideramos que ustedes pudieran adoptar sería, primero, hay que gestionar con las autoridades. Ahora, que si ustedes son una autoridad, pues no hay problema, ya gestionan consigo mismo.
Pero aquellos que dependen de una autoridad y que saben cómo son sus autoridades, pues tienen que convencer a las autoridades, porque si no, no van a hacer nada, ¿sí? La otra cosa, pues elaborar, si el rol este que les platicaba, por día y por horario, de tal manera que no sea extenuante y que una sola persona esté haciendo lo mismo, sino que se vayan rotando. Hay que integrar el registro de pacientes, ¿sí? Y desde luego tenemos que poner e identificar el nombre y los teléfonos de la casa, el celular y mantenerlos actualizados. El ingreso a los pacientes, consideramos que un tiempo prudente, que yo doy de alta ahorita a mi paciente, lo mando a su casa y que yo le diga que entre las primeras 24 y 48 horas alguien le va a llamar. Pero vamos a ver que hay criterios para decir quién se va a su domicilio y quién no se puede ir a su domicilio. La otra cosa, tenemos que identificar la situación clínica y para eso tenemos los anexos. Las llamadas de seguimiento siempre serán mediante cita. O sea, tenemos que decirle a la persona, le voy a llamar mañana para que espere mi llamada, no hagan otra cosa, no apaguen el celular, no se les baje la batería, etcétera. Pero todo depende del riesgo y las complicaciones. Si el día de hoy yo me encontré un paciente en su sexto, séptimo día de inicio y que no tenía tos, empieza a tener tos, yo tengo que ser más estricta en ese control y decirles las señales de alarma e ir preparando un posible traslado de manera oportuna, no hasta que el paciente casi fallezca, sino de manera oportuna. Hay que cotejar el correcto cumplimiento de las medidas de aislamiento, porque a veces la gente lo entiende de diferente manera, ¿sí? Lo que es estar aislado. Yo le preguntaba a una mamá de un chico infectado, a ver, señora, ¿ha estado usted en contacto con su hijo? No, para nada. Nada más he ido a inyectarlo 5 días. Ah, perfecto. O sea, ella entendió a su manera la medida de aislamiento. Entonces tendríamos que decir, bueno, medida de aislamiento se requiere estar separados, tanto espacio, el cubrebocas, sí, el manejo de los desechos, etcétera, pues todo lo que les vamos a dar y seguramente ustedes ya conocen, o sea, no es nada nuevo. El personal, por decir así, de guardia, el que esté haciendo en ese momento la consulta, pues tiene que llamar en primer término a estos pacientes con posibles complicaciones y después, pues todos los demás que tenga. El contenido de la llamada es el aislamiento, la protección de convivientes, la detección de casos sospechosos, el manejo de desechos, las señales de alarma y la referencia hospital. Y para esto tenemos videos de apoyo. Yo acabo de hacer una entrevista a la jefe de investigación, de enseñanza e investigación del Hospital de Especialidad y Centro Médico La Raza, y ella nos elaboró tablas para que identifiquemos, ¿sí?, cuáles son las diferentes escalas de manejo, bueno, de identificación de complicación para la referencia. Hay que reportar las llamadas realizadas y los resultados, y después hay que retroalimentar al equipo de trabajo. A mí me pasó esto, lo resolví así, etcétera. Fíjense, los criterios de inclusión, nada más tenemos 2 criterios de inclusión. Aquel paciente que cumpla el criterio clínico o por laboratorio de caso sospechoso confirmado. Esta decisión de hacer el seguimiento tiene que ser en consenso entre el paciente, la persona que lo cuida o la familia y el médico tratante. Nosotros no podemos imponer de que yo te voy a llamar diario. ¿Por qué no? Y si no quiero, si no confío en la persona que me va a llamar y si pienso que se está metiendo en mi vida, entonces sí tiene que ser por consenso con la gente que vamos a incluir a la clínica virtual. La otra situación sería
el paciente que ya estuvo internado, intubado o no, pero que estuvo internado y que lo dan de alta con múltiples problemas, ¿sí? La discapacidad respiratoria y el síndrome de inmovilidad. Para eso también tenemos una entrevista que hicimos con dos médicos especialistas en rehabilitación. Uno de ellos que tiene alta especialidad en rehabilitación respiratoria y la otra doctora que enfoca sus conocimientos al síndrome de inmovilidad. Porque bueno, están 12, 13 días inmóviles, nadie les da estos ejercicios y cuando salen de esos hospitales han perdido mucha musculatura, mucho movimiento y va a costar trabajo que se incorporen tan fácilmente a su vida. Tenemos dos categorías ya desde el punto de vista clínico. La categoría A, que sería menores de 65 años sin comorbilidades, o sea, gente que no tenga ninguna morbilidad, que no tenga disnea ni dolor pleurítico, que no tenga ningún dato de alarma y que tenga buen estado general. Porque eso de que nada más se mueren y se complican los ancianos, eso no es cierto. Ustedes saben que tenemos mucha gente que ha fallecido, bueno, pues ahí es el personal de salud, no son ancianos, y han fallecido residentes, ¿eh? Y en cuanto también a los niños, bueno, pues eso también de que no les daba a los niños también, pues ya, entre paréntesis, tenemos ya casi 200 muertes de niños de diferentes grupos. El otro grupo que podríamos decir así como un grupo de más riesgo sería el de las embarazadas, los mayores de 65 años sin comorbilidades, ¿sí? O con cualquier edad con comorbilidad estable. O sea, yo considero que una persona con diabetes, pero si está compensada, no es lo mismo que otra persona con diabetes descompensada. Y nuevamente regreso a lo mismo. Sin disnea, ni dolor pleurítico, ni ningún síntoma de alarma y en buen estado general. Aquí vamos a ver al final un flujograma sobre el procedimiento. Primero hay que informar al enfermo o al familiar, ¿sí? De esta situación del aislamiento, ¿sí? Y ahí tenemos un anexo de qué es lo que se le tiene que informar. Y tenemos que evaluar si el paciente y sus convivientes son capaces de aplicar de manera correcta y consistente las medidas de higiene, prevención y control. Aquí, ahí en un documento que me encontré por ahí de la OMS, dice que había que identificar a las poblaciones de origen indígena, que yo creo que ser indígena que es ser tonto. Yo conozco personas analfabetas y de origen de alguna etnia, de algún pueblo, y son listísimos. O sea que tampoco vamos a decir, ah, no, como es indio, sí, es tonto. No, tampoco. Tendríamos que evaluar si tienen las competencias para aplicar estas medidas. Los pacientes de mayor riesgo, a los que les comentaba de la situación B, ellos deberán de tener un control telefónico más estricto, porque sabemos que estas personas que tienen, vamos a pensar, hace 5 o 6 días el primer síntoma, pero si tienen estos datos de vulnerabilidad, tenemos que esperar entre el 6º y 8º día, ¿sí? Que puede empezar la sintomatología. Bueno, yo me he metido cada susto porque ya aparentemente para mí casi estaba el paciente, de repente empieza con el dolor torácico y la disnea y no, yo tengo que valorar bien el tiempo que lleva de evolución. Lo que les decía de los convivientes, estos super propagadores que pueden estar asintomáticos, pues sí les tengo que indicar pues, su cuarentena y que se autovigilen y que si algo sucede con ellos, pues que hagan una cita para ver a su médico o que nos consulten en el momento de la llamada.
Entonces, pero esto es muy importante, aquí se requiere de mucho convencimiento de la familia, ¿sí? Y bueno, a veces los chicos tienen un gran amor por su madre, por su padre, por sus abuelos, y bueno, pues a lo mejor que ellos son los que los convenzan de que tienen que parar un poquito su actividad. La valoración del fin del aislamiento dicen que es cuando se cumple el tercer día de la resolución de la fiebre. Yo lo he encontrado también que tenemos que esperar el último día de síntomas y de ahí contar 5 días. Pero también por ahí nos dicen que es un mínimo de 10 días desde el inicio de síntomas. Estas hay que apegarse a las últimas actualizaciones y a la normatividad. Porque, por ejemplo, no es lo mismo el manejo que se le da a una empleada de una empresa al manejo que se le está dando al personal de salud, que ya les dice, no, pues lo lamento, pero tú te regresas a trabajar tal día, ¿no? Bueno, entonces, pues esas ya son decisiones que a lo mejor no tienen nada que ver con la historia natural de la enfermedad. Hay que identificar los datos de alarma para hacer la referencia oportuna y capacitar a la familia. Fíjense que aquí platiqué con la médica internista del Hospital de Especialidades, que tenemos que decirle a la familia que esté preparada con un vehículo. Y un vehículo en el cual haya una separación entre el que lo va a conducir y el enfermo, ¿sí? Y que, bueno, que se preparen. No siempre va a haber ambulancias ni el 911. Eso no existe en muchos lugares. Entonces, pues van a tener que hacer traslado con algún vehículo de la comunidad, ¿sí? Y la otra cosa, bueno, pues ya sabrán ustedes, cada uno de ustedes, a dónde se traslada, a qué hospital, a urgencias o qué hospital se puede trasladar. Aquí están los requisitos para la atención domiciliaria, ¿sí? De preferencia que no haya convivientes con vulnerabilidad, pero no, a veces no es posible. Ya había platicado yo de un buen soporte sociofamiliar con capacidades, disponer del lugar adecuado para el aislamiento, dijimos, la comunicación, y que a veces no será necesario que el paciente viva acompañado si tiene una buena red de apoyo, que hemos hablado. Aquí decimos cuáles pueden ser las dificultades para el aislamiento. Primero, el enfermo vive solo, pero ya vimos que no. Que exista alguna persona que dependa del enfermo. Entonces, pues sí, yo me imagino una madre soltera que tenga a su niño y quién la va a cuidar a ella, quién va a vigilar las medidas de aislamiento del niño. Entonces, pues ahí también se complica la situación. Pero bueno, esto ya habíamos hablado de que hay recursos comunitarios. Y aquí está el traslado que, como les decía, tiene que hacerse muy cuidadoso en el momento oportuno y con la gestoría adecuada. Porque ¿de qué sirve que yo diga se traslada si no hay un lugar donde me lo vayan a recibir? Entonces, aquí es muy importante la gestoría, porque pues no queremos que pase lo que ha sucedido en otras partes, que los pacientes fallecen en las salas de espera o fallecen en la calle. Entonces, que no esperemos a que eso suceda. Por último, les quiero decir de que esto tiene implicaciones éticas. La clínica virtual, a través de la telemedicina, buscamos acompañar y seguir en estricto apego a los derechos humanos, el respeto a la dignidad, en donde el paciente y su familia se sientan con la libertad y autonomía para satisfacer sus deseos. Que nadie les imponga nada, porque no estamos nosotros para imponer, que hay que respetar sus necesidades y preferencias y que el personal profesional acepte sus decisiones. Si el paciente dice, pues yo no voy a un hospital, yo me muero en mi casa, es su decisión.
Y bueno, no sé qué opinen ustedes, pero la gente tiene miedo a morir en los hospitales porque ya saben que los van a separar, que ya no van a volver a ver a su familiar. Y se ha pensado mucho qué sucede cuando es un niño el que está internado y que no ve a su mamá y a su papá. La educación para la salud ha de ser la estrategia para empoderar a las personas que vayan a desarrollar habilidades personales y sentido de responsabilidad. Cuando dicen que no podemos usar el cubreboca porque no lo sabemos usar, bueno, pues no somos tontos y si nos enseñan, aprendemos. A lo mejor somos muchos muy necios, pero de tontos no tenemos nada, ¿sí? Bueno, aquí está el fluxograma que explica bien lo que les acabo de decir y tenemos otro apoyo, este manual de material bibliográfico para la propuesta de clínica virtual que elaboraron la doctora Mariana Pacheco, el doctor Sam y la doctora Casillas. Ellos se dieron la tarea de conjuntar este material bibliográfico, que es lo mínimo, ¿sí? Lo mínimo, porque tenemos mucho más, pero eso depende. Si ustedes tienen esto y más o no superan, pues qué bueno, ¿sí? Pues a lo mejor compartimos, ¿no? Nos ayudan ustedes a nosotros. Muy bien. Les quiero decir, les vamos, aquel que quiera, es un simulador. Este seguimiento telefónico está muy interesante. Es un simulador y les pone el cuadro clínico del paciente, cómo hacer la llamada, qué decir en la llamada, qué investigar, qué comunicar, etcétera. O sea, está muy interesante este simulador. Les quiero compartir pantalla. Así que voy a tener que pararla. Nuevamente les comparto. Y bueno, aquí tenemos un formato que estamos iniciando, que está muy sencillo en relación, es una hoja, en este caso se me agrandó, pero es una sola hoja. ¿En qué momento ingreso la fecha, el médico tratante, pues el número de afiliación, el nombre de las personas, su sexo, si está embarazado o no, los datos de localización, de localización, no tanto para irlo a ver a su casa, de localización epidemiológica, o sea, para mapear la zona donde están los casos. Y después aquí ponemos los síntomas, si los tiene o no los tiene. También nosotros hicimos una investigación con 348 personas médicos y nos identificaron 33 signos y síntomas. O sea, no era tan sencillo la definición de caso sospechoso. Y en este caso vamos a identificar las comorbilidades. Y bueno, pues ya por último nada más les sombreamos cuáles son los síntomas con los que es alto, con esto no puedes, ¿sí? Y después, acordándome de mi medicina familiar, puse un censo familiar porque es importante identificar quiénes viven bajo el mismo techo. El nombre, la edad, la escolaridad, la ocupación y el estado de salud. Y bueno, aquí está, si cumplen los requisitos y fecha y nombre de quien lo elaboró y me salgo de esta diapositiva y me voy a esta, que era lo que yo les decía, que les recomiendo esta página. Es muy interesante. Lo que dice ahí es muy interesante. Todo el sitio web es interesante. Sobre COVID hay varias secciones y yo creo que es una forma de actualizarnos. Pues muchas gracias y estoy a la disposición de ustedes para cualquier pregunta o comentario. Muy bien, pues agradecemos a la doctora Farfán por esta brillante presentación de la propuesta y pues esperamos que sigan participando, ha tenido una participación muy activa los asistentes en esta ocasión, muchos interesados en el proyecto y pues para dar continuidad a las actividades del
del foro, pues vamos a dar un pequeño espacio para una participación de la doctora Aurora García López, que es una de las interesadas en participar en este proyecto y aparte también es integrante de nuestro equipo. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes a todos. Saludos desde Colima. Nuestro grupo está muy interesado en participar en este programa, en este plan, ya que recordaremos ahorita esta semana, Colima todavía es de los pocos estados que nos encontramos en semáforo rojo. Entramos posterior a la pandemia, más o menos unos 2 meses de retraso. Entonces, ahorita es cuando se está viendo la mayor cantidad de casos activos y, al igual que esto, de funciones. Entonces, platicando ya con nuestra directora, yo pertenezco a una unidad de medicina familiar que se encuentra al norte de la ciudad de Colima. Es una unidad muy pequeña, pero pertenezco al Instituto Mexicano del Seguro Social y el 50% de la población derechohabiente que hay en esa comunidad pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, es donde tenemos mayor cantidad de casos. Y les comentaba que contamos con la infraestructura necesaria para implementar este programa, ya que pues tenemos la base de datos epidemiológica, que es la que se obtiene a través del estudio epidemiológico que se realiza a los pacientes positivos. En ella, pues, tenemos los números telefónicos y la manera de contactar a nuestros pacientes. También, pues, contamos con 2 consultorios y un módulo que se encarga de atender a los pacientes sospechosos de COVID y donde se le obtiene todos los datos que se van a necesitar. También contamos con 2 pasantes de medicina familiar. En esta unidad, como es pequeña, no tenemos residentes. Sin embargo, pues sí están 2 pasantes y aparte, pues yo que soy un médico familiar y que aparte, pues soy como un desahogador en esta clínica. Entonces, pues tenemos la facilidad también de contar con una línea telefónica en donde podemos entablar contacto directo con nuestros pacientes y con el apoyo valioso de nuestra directora, que siempre está disponible para cualquier proyecto que sea en beneficio de nuestros derechohabientes. Entonces, pues vamos a empezar esta semana, si Dios quiere, y ya luego reportaremos nuestros resultados del estado de Colima. Saludos. Gracias. Muchas gracias, doctora Aurora, por compartirnos pues esta intención de participar en este proyecto. Y pues también tenemos a otra compañera que pues está dispuesta a iniciar también una participación en este mismo proyecto y que forma parte del equipo, a la doctora María Emiliana Avilés Sánchez. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Pues sí, un proyecto muy interesante, un proyecto que desde que se comentó por primera vez en una ocasión que tuvimos la oportunidad de tener a la doctora Farfán con nosotros en una sesión, se mostró muchísimo interés por parte de los socios activos, por parte de los médicos residentes que tenemos. La unidad, como bien decían, cuenta con sede para residencias médicas. Tenemos un aproximado de 60 residentes de los 3 grados que conforman la especialidad. Y afortunadamente es una clínica donde también ya hemos platicado con los directivos, que de hecho por aquí anda el doctor Adelfo, que es el director de la unidad. Y él, hemos tenido también muy buena respuesta, está interesado en el proyecto, nos apoya, y pues varios compañeros que laboran dentro de la unidad, que son como médicos familiares, muy interesados también en participar en este proyecto. La unidad de medicina familiar número 220 en Toluca es la segunda más grande que tenemos en la ciudad. Tiene una población aproximadamente de 172,772 derechohabientes y la cantidad de consultorios de área COVID que está manejando ahorita, dependiendo del día, pero van desde 4 hasta 2
Y en el turno matutino, para darnos una idea, hemos llegado aproximadamente a tener 100 pacientes en un solo turno en el área de estrés respiratorio, ¿no? Entonces, hay muchos médicos que están interesados. Como les comentaba, afortunadamente tenemos el apoyo también de los directivos y pues muchos médicos familiares que laboran dentro de esta unidad que también están interesados y muchos residentes que también se interesan por el proyecto. Este proyecto yo creo que nos lleva de la mano con lo que son nuestros pilares básicos como médicos familiares. Cuando la doctora nos desglosó todo el proyecto, ella nos hablaba de la importancia de esto, que es la atención primaria, que es un pilar básico para nosotros, la educación médica continua para nuestros pacientes que queremos incluir dentro de esta clínica virtual, y evidentemente pues ese humanismo y ese liderazgo que estamos viendo aquí reflejado en el chat del grupo ahorita. Muchísimo interés por parte de médicos de diferentes estados, de médicos residentes, y eso pues es muy grato. Muchas gracias, doctor, y pues quisiera comentar con la doctora Farfán cómo ve la factibilidad de que esto se pueda comenzar a realizar en esta unidad. Pues está fuerte está fuerte el reto porque es una unidad muy grande. Y bueno, yo he estado ahí en varias ocasiones, pero también veo que hay una gran camaradería con el personal administrativo, el personal de confianza, ¿sí? Desde la dirección hasta todos los diferentes departamentos. Entonces yo lo veo muy factible. La otra cosa, pues que cuentas con residentes, ¿sí? Y que como quedamos, no se trata de trabajar día y noche, sino todos dentro de su perfil profesional y todos dentro de su jornada laboral. Si aparte ustedes pudieran incorporar a los socios, eso sería otra cosa, pero yo como unidad me parece muy bien, y sobre todo porque pues es que tener 100 pacientes en un turno se dice fácil, pero ¿cuántas personas más se están contagiando con esos 100 de ese día, no? Y la otra cosa, pues hay que esperar que un buen porcentaje se nos complique, ¿no? Y para qué esperar, y hay cuando se sienta mal se va al hospital, pues no, permítame, pero yo voy a llamarle y me voy a dar cuenta cuando sí se tiene que ir al hospital, ¿no? Me parece muy factible y bueno, está fuertecito el compromiso, pero si ustedes así lo quieren, los vamos a acompañar en todo lo que guste. Gracias, doctora. Sí. Muy bien, pues agradecerle su participación también a la doctora María Emiliana Avilés. Muchas gracias, doctora, por compartirnos pues, su experiencia. Y también, pues, hacerles rápidamente el comentario, ¿no? Ha habido una respuesta muy buena a través de los comentarios del chat de Zoom. Y también, pues, hay compañeros que están dándole seguimiento a los comentarios de Facebook. Hay personas que están interesadas en participar y en tener mayor información acerca de, pues, de esta propuesta. También les invitamos a estar atentos a las actividades del grupo. Se van a difundir a través de la página de Facebook. El grupo es Medicina Familiar en beneficio de todos, como bien lo mencionan en los comentarios. También hay un canal de YouTube. Doctora Aurora, ¿había la factibilidad de que nos pueda volver a pasar el video? Porque estaban muy poquitos cuando pasó el video y porque ahí están las redes para que lo registren, ¿no? Yo digo. Claro. Por favor, doctora, adelante.
pues agradecerles nuevamente, ¿no? Por la excelente respuesta que ha habido. Muchos pues están muy motivados, interesados en poder participar. Y pues ya les recordamos que esta misma presentación pues va a estar disponible a través del Facebook del equipo de Medicina Familiar en beneficio de todos y también a través del canal de YouTube que pues, es el que se presentó en el video. Gracias, buenas tardes, muchas gracias, Gracias por a estar todos con por su nosotros. participación. Y pues es un gusto poder pues, compartir espacio pues, con todos ustedes, ¿no? Sobre todo pues agradecerle a la doctora Farfán pues, por la invitación para estar aquí con ustedes. Gracias. ¿Hay de qué? Saludos a todos, cuídense mucho, excelente tarde. Buen fin de semana. Cuídense. Doctor Ramírez, qué gusto Muchas verlo. gracias a todos. Doctor de Gerardo Ramírez, un saludo. Doctor Octaviano por ahí, saludos a todos. Al doctor Celerino, al doctor Octaviano, a la doctora María Esther, al doctor Ricardo González Anaya. Un gusto verlos, aunque sea de manera virtual. Les enviamos un abrazo fuerte y saludos solidarios hasta sus estados. Y hay muchísimos, doctora Mónica, doctor Demetrio, doctor Julio César Mejía. Híjole, es difícil nombrar a todos, doctora Cielo, pero un cordial saludo a todos y gracias por estar con nosotros. Minerva, ¿encuentras a alguien más por ahí para saludar? Son muchos. La doctora Laura Cristina, la doctora Landa, la doctora Palomera, el doctor Jesús Mejía, el doctor Bernardo Cuellar, gusto tenerlo con nosotros también, la doctora Iris, el doctor Matías, doctora Moni, Doctor Mejía, por ahí está. el doctor Rommel, el doctor Marcelino. Es que son varios los que tienen aquí Sí, su sí, cámara, pero muchísimas la gracias verdad que a les todos. enviamos un abrazo a todos, al doctor Domínguez. Al doctor José Luis Huerta también, que por ahí está. Sí, También. es correcto, perdido en estas múltiples cámaras, pero es un gusto saludarlos a todos, aunque sea de manera virtual, y esperamos que haya sido de su agrado este webinar. Doctora Trinidad León, doctora Olga Lorenzo, doctora Teresa Pascual, un saludote. Y bueno, Entonces vamos a hacer seguimiento de todos aquellos que nos dijeron que están dispuestos a participar y nos vamos a comunicar con ellos y ahora sí a compartir toda la bibliografía que tenemos. De acuerdo. Saludos, doctor Meneses y doctora Liz Portilla. Cuídense. saludos. Los invitamos a estar atentos a nuestro próximo webinar, seguramente les tendremos noticias y bueno, pues un cordial saludo a todos. Muchas gracias a todos. Saludos también Un a través abrazo. de nuestra cuenta de Facebook. Se conectaron desde Perú, desde Veracruz, Campeche, Querétaro. Muchas gracias por seguirnos y pues estén al pendiente. También los invitamos a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en nuestra página de Facebook, Medicina Familiar en Beneficio de Todos. Suscríbanse al canal para que les lleguen Saludos, más materiales. saludos al doctor Luis Cantor, muchos médicos conocidos que egresaron de la 220 y que están en diferentes partes del país, que están aquí presentes, la doctora Felia Martínez, muchos conocidos. Saludos a todos y gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia y pues les esperamos en la próxima. Gracias. Gracias. Nos vemos. Buen fin de semana. Hasta luego, que estén súper bien, cuídense mucho. Cuídense, un abrazo, bye. Doctor Maldonado, ¿cómo estás? Saludos. Estoy muy bien, doctora, oyendo con mucha atención. Ya tendremos la oportunidad de platicar personalmente. Bueno, órale pues. Muchas gracias. Órale pues, bye. Bye. Hasta luego a todos. Un gusto saludarlos. Doctor Marcelino, Doctor saludos. Marcelino, Gracias. Hasta luego. Saludos. un abrazo.
Saludos. Doctora Aurora, muchas gracias. Como siempre, la coordinación del webinar le quedó de 10. Nuevamente, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias al equipo que nos hizo favor de coordinar el día de hoy el webinar, en particular, pues aquí al moderador de lujo que tuvimos, a la doctora Farfán de ponente y a las dos lindas participantes de Colima y Toluca. Muchas gracias por regalarnos una tarde muy interesante y un webinar que vale muchísimo la pena. Muchas gracias. Y ahora sí ya puede sacar el coffee break, doctora, ya somos menos, entonces ya podemos sacar las bebidas y los canapés que preparamos. Gracias, Marianita. Como siempre, Mariana Pacheco, muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a todos ustedes. Ah, por ahí anda Benito. Un cordial saludo, Vero. Doctora Verónica, saludos hasta Veracruz. La doctora Lulú Palomera, un cordial saludote. Ella es presidenta del Colegio de Médicos Generales del Estado de Jalisco, la centenaria sociedad médica, la más antigua del país. Bienvenida, doctora, gracias, qué bueno que nos acompañó. Excelente. Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación. Doctor Arturo Torres, a pesar de estar trabajando, por ahí lo vemos, muy bien. Gracias por acompañarnos. La doctora Moni de Cuernavaca, la doctora Erika de Guadalajara, gracias por acompañarnos y pues ahora sí nos despedimos. Buen fin de semana para todos. Muchas gracias, doctora. Igualmente, doctora Mini, un abrazo. Saludos, doctora Moni. Adiós, Marianita, qué gusto verte. Un abrazo y un beso. Gracias, cuídese. Saludos, saludos. 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 Desde Toluca, Estado de México. Excelente. Hoy tuvimos muchos participantes de Toluca. ¿Quién sabe por qué será? Trajeron porra. Sí. Déjenme presumirles, somos de la línea COVID de Estado de México, número 800-932-00. Los operadores telefónicos aquí fueron invitados para participar en esta sesión. Muchas gracias a los organizadores. Muchas gracias, compañeros odontólogos. Ay, pues qué bueno que Saludos. nos hayan seguido y nos Bien. hayan acompañado. Saludos, doctor Torres, para usted y todos sus compañeros que están por ahí en la unidad. Claro, les presumimos, acabamos de pasar de 100,000 llamadas desde que se habilitó la línea. Acabamos de pasar en la semana de 100,000 llamadas recibidas, entre otro tipo de información, también llamadas de dudas de signos y síntomas y cómo asesorarlos para recibir o tener la prueba PCR. Saludos a todos, gracias. Muchas felicidades. Felicitaciones y nuestro reconocimiento para ustedes y todo el equipo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, doctor. Saludos, doctor René. Sí, un saludote al doctor René, se me hizo cara conocida, ya lo vimos. Ajá. Aparte me saluda con gusto, sí sacó 10 de calificación conmigo. Entonces. Qué bueno. Saludos a Ciudad Guzmán con el doctor Mesa y el doctor Demetrio que nos hicieron favor de sintonizarnos de acá desde el sur de Jalisco. Gracias. Muy bien. Y bueno, muchísimos doctores más que vemos. Argelia Rodríguez, Cintia Podaca, Diana, José Antonio, Alberto Liévanos, Diana González, María Hidalgo, muchísimos más. Muy bien. Yo aquí con mi fondo simulado de Real de 14, porque no estoy ahí. Muy bien. Pues ahora sí, nos despedimos. Cuídense mucho. Buen fin de semana. Un gusto estar con ustedes en este webinar. Gracias.